quiero cambiar el suelo en mi habitación, pero estoy cansada de la típica madera. Por innovar, he pensado en usar algún tipo de azulejo, pero ya que va a ser un rollo levantar todo el suelo, quiero asegurarme de que lo que haga me vaya a quedar bien y me convenza. Los cuadrados podrían funcionar, van a cubrir todo el suelo y no van a dejar ningún tipo de hueco. Pero, no sé, me parece un poco básico, ni que fuera esto un baño. Por otro lado, otras figuras geométricas, como el triángulo o el hexágono, también nos valdrían. Cubrirían todo el plano del suelo sin repetirse. Pero no sé, no me convence. Me da por pensar, ¿habrá alguna manera de cubrir todo el suelo utilizando un patrón que no se repita y encima sin dejar ningún tipo de hueco? Es que no sé, utilizar todo el rato el mismo azulejo me parece un poco soso. Trataré de ver si con unas cuantas figuras puedo conseguir esta periodicidad que estoy buscando y así tener un suelo que no siga ningún patrón específico, que por lo menos yo creo que quedaría un poco más original, ¿no? Ay, por cierto, casi se me olvida, el suelo de mi habitación es infinito. El amor de la humanidad por crear patrones geométricos complejos se remonta al menos al año 4000 a.C., cuando la civilización sumeria los confeccionaba a base de arcilla endurecida para decorar sus templos y hogares. Encontramos figuras similares en otras civilizaciones a lo largo y ancho del planeta: bizantinos, romanos, persas, griegos, egipcios. Pero su momento de mayor esplendor surge con la llegada del arte islámico, que, influenciado por todas estas civilizaciones, lleva estos mosaicos, también conocidos como teselaciones, a un nuevo nivel. La prohibición de la idolatría y el rechazo de la idea de que un mortal representase a Dios les lleva a cultivar un arte centrado principalmente en temas como la geometría y la naturaleza, con formas que se extienden a lo largo de grandes fachadas, dando lugar a intrincados murales que trataban de vislumbrar la grandeza de su creador. Estas expresiones artísticas se encuentran en diferentes lugares de Asia, África y Europa, dando lugar a una innumerable cantidad de maravillas acumuladas en sus diferentes obras arquitectónicas. Como ya comentaba antes, con figuras geométricas simples como el cuadrado o el triángulo se puede teselar un plano. Los musulmanes, conscientes de ello, aplicaron esto en la gran mayoría de sus diseños. Tomemos como ejemplo este mosaico, que se encuentra en la Alhambra de Granada, concretamente a la entrada del patio de los Arrayanes. En un primer momento, su belleza puede resultar un poco cegadora, y no es para menos. Los expertos dicen que se trata de un mosaico que representa el fluir del agua. Pero si nos paramos a observarlo detenidamente y lo admiramos con precisión, podemos llegar a observar que se trata de una teselación triangular, eso sí, un tanto decorada. Puesto que en las teselaciones se cumple que si se le añade un apéndice a uno de los lados de una pieza y se contrarresta sustrayéndolo adecuadamente, se da lugar a una forma que igualmente tesela el plano. Además, en este caso también se añaden distintas figuras decorativas en los centros con fines estéticos. Tomemos ahora como ejemplo este otro. Parece que así de primeras no nos va a resultar tan sencillo encontrar el patrón escondido detrás de este mosaico. No obstante, armados de paciencia y buen ojo, seguro que podemos encontrar el patrón que hace esta belleza posible. En este caso se puede interpretar como triángulos pequeños, triángulos grandes, hexágonos e incluso rectángulos. No obstante, la estructura subyacente más natural a la que tiende es de nuevo la triangular. Ahora bien, no todos los mosaicos parecen limitarse a esta simplicidad periódica. Por ejemplo, este mosaico no parece tener ningún patrón repetitivo, ni tampoco este, o este, o este. Aunque parezca imposible, se descubrió que todas las teselaciones irregulares encontradas en el arte islámico podían descomponerse utilizando tan solo 5 figuras: un decágono, un hexágono, un pentágono, un rombo y una que llamaron pajarita. Estas teselas pasaron a llamarse las teselas giri, palabra que en persa significa nudo. Con esta idea en mente se consiguieron descomponer todos aquellos mosaicos
que no parecían seguir ninguna lógica sencilla, en teselaciones formadas por tan solo esas 5 piezas, que extendidas infinitamente no se sobreponían ni dejaban huecos entre sí. Podemos sospechar que primeramente construían sus murales con estas teselas, y ya posteriormente los pintaban por encima con patrones más difíciles de identificar, dándole ese aspecto místico que las caracteriza. Lejos de matar la magia escondida detrás de estas bellas construcciones, lo que esto nos revela es que su conocimiento respecto a la geometría era tal que puede ser que los musulmanes hubiesen encontrado la forma de teselar el plano aperiódicamente mucho antes que nosotros. No sería hasta el siglo XVII que el gran matemático y físico Johannes Kepler trataría otra vez este tema en su obra Harmonices Mundi. Para Kepler, los polígonos regulares eran las formas más armónicas y perfectas, y trabajando sobre ellos, descubrió aquello que denominó congruencia. En el plano hay congruencia cuando ángulos individuales de varias figuras se juntan en un punto sin dejar espacio entre ellos. La congruencia es perfecta cuando los ángulos de las figuras que se juntan lo hacen de igual manera en todos los puntos de encuentro, por lo tanto, todos los puntos de encuentro son similares y el patrón de estos puntos puede continuarse indefinidamente. Consideró Kepler que esta armonía era máxima cuando el patrón lo podía formar una única figura. Esto solo se daba con el caso de polígonos regulares de 3, 4 y 6 lados, dando lugar a las teselaciones de las que ya hemos hablado previamente. No obstante, tratando el tema de los pentágonos, llegó a una curiosa conclusión. Vio que los huecos que dejaban, al unirse entre sí, podían ser rellenados mediante polígonos estrellados. Continuando este patrón, llegó a encontrar una cierta periodicidad. No obstante, su intento fue fallido, puesto que no conseguía la manera de alargar y extender este patrón aperiódico indefinidamente. Esto serviría de inspiración al físico y matemático Roger Penrose, que en 2020 ganaría un premio Nobel gracias a sus trabajos sobre los agujeros negros. No obstante, en la década de los 70 ya habría hecho una gran aportación al mundo de las teselaciones que reanudaría el interés por su estudio. Penrose trataba de encontrar un conjunto de 5 piezas que pudiesen teselar el plano y que cumpliesen la característica de no presentar simetría traslacional, es decir, que por muy lejos que lo mirásemos no encontrásemos manera de la cual se repitiese el patrón, de ahí su aperiodicidad. Inicialmente trabajó sobre un modelo aperiódico formado por 6 prototeselas, 3 pentágonos, un polígono estrellado de 5 puntas, un rombo estrecho y una figura que se denominó como barco por su forma. Aplicando ciertas restricciones a los pentágonos respecto a sus normas de unión, se conseguía este modelo que seguía un patrón irregular. Eran necesarias estas restricciones ya que eran las cuales garantizaban la periodicidad. El reto de la comunidad científica en el momento se convirtió en tratar de reducir al mínimo el número de teselas que igualmente siguieran cumpliendo estas propiedades. Finalmente se dio con un conjunto de 2 figuras, llamadas como el dardo y la cometa. Estas seguían cumpliendo las propiedades de las teselaciones de Penrose y, al igual que ocurría en la que hemos explicado previamente, también seguían ciertas reglas de unión. Vamos a explicar una en concreto que es la más utilizada, que consistía en dibujar unos arcos en las figuras. Por lo tanto, cuando se juntasen las figuras, era necesario que coincidiesen los patrones de los arcos dibujados, y solo siguiendo estas instrucciones se conseguiría formar una teselación aperiódica. Entre los patrones que aparecían con más frecuencia utilizando esta regla de unión se encuentra el de la estrella, formado por 5 dardos unidos por su vértice de mayor amplitud, y el del Sol, formado de la misma manera, pero con las cometas. Por otro lado, existe otra teselación de Penrose, formada por también 2 únicas figuras. Esta está formada por un rombo fino y un rombo más grueso. Y también tienen sus ciertas formas de unión. Una de ellas consiste en generar ciertas muescas y salientes en los lados y unirlas en base a ella. Tomemos el modelo de dardos y cometas y veamos ahora con mayor claridad por qué teselan el plano.
Si cada una de las piezas es dividida en dos triángulos, podemos encontrar subdivisiones que dan lugar a una composición de estos triángulos escalados. Esto se conoce como defracción matemática. Si se produce una sustitución sobre cada uno de ellos una y otra vez, vamos a ver el siguiente resultado. Ahora es entonces fácil ver que lo mismo puede ocurrir a la inversa, mediante inflación matemática, concluyendo así que estas dos figuras van a dar lugar a una teselación aperiódica, que repetida infinitamente dará lugar a la teselación de Penrose. Curiosamente, más tarde se conocería el dato de que las teselas Guiria anteriormente mencionadas estaban formadas por esta composición de dos piezas, de dardos y cometas, exhumando así una aún mayor complejidad de estas construcciones y demostrando una asombrosa intuición geométrica por parte de los artistas islámicos. Pero un momento. Antes de seguir, demos un salto temporal, concretamente a noviembre del año 2022, cuando un matemático un tanto amateur descubrió algo que otros científicos habían estado más de 60 años buscando: una única pieza capaz de teselar aperiódicamente el plano. Esta pieza recibió el nombre de Einstein, es decir, Einstein, una piedra en alemán. También se conoce coloquialmente como la teselación del sombrero, por la particular forma que tiene. Con tan solo rotaciones y traslaciones se conseguía este patrón que no se llegaba a repetir, es decir, no era necesaria la reflexión, y no existe teselación con piezas no reflexivas que siga un patrón repetitivo. Pero vaya, que si todo esto os ha sorprendido, veréis cuando sepáis toda la profundidad que hay realmente detrás de este tema. Tomemos una teselación de cubos en 3D. Trivialmente podemos ver que se va a producir una teselación en 3 dimensiones. Pero además, al producir cortes, también estos cortes van a teselar el plano en 2 dimensiones. Y según el corte que se realice, la figura que forma la teselación va a ser distinta. Un fenómeno similar, aunque más fascinante, se produce con la famosa esponja de Menger. Este conjunto fractal, descubierto allá por los años 20, consta de un cubo dividido a su vez en 27 cubos, como un cubo de Rubik. Pero la diferencia es que carece del cubo central de cada cara, además del cubo interior. Si esto se produce a su vez en cada uno de los cubos, da lugar a esta estructura. Pero vaya, volvamos a nuestro tema. A pesar de que nos resulta interesante que este conjunto fractal tiene un área infinita y un volumen cero, también es un cubo que, al igual que el otro que ya hemos mencionado antes, tesela el plano 3D. Pero no solo lo hace en 3D, sino que existe una sección, esta en concreto, que también lo hace en 2 dimensiones. Fascinante, ¿no? Pero vaya, ¿por qué ser conformistas? ¿Por qué limitarnos a 3 dimensiones cuando podemos encontrar fascinantes resultados en dimensiones aún mayores? De Broglie estuvo trabajando las teselaciones en planos que se encontraban en espacios de n dimensiones, siendo n un número comprendido entre 4 y 12. En estos planos se seleccionaban los puntos en los cuales todas sus coordenadas eran enteras. En estos se formaban unas estructuras de cubos que daban lugar a una rejilla hipercúbica. Se definía también un plano afín P, contenido en Rn, formado por 2 vectores dependientes a n. Este plano estaba muy relacionado con la rejilla y su simetría era muy importante para la proyección de los puntos. Al proyectar los vectores de la rejilla sobre el plano P, se obtiene una estructura similar a una estrella de 2n puntas, cuya forma varía según la paridad de n. El objetivo es encontrar cuadrados de la rejilla cuyo centro se encuentre en una posición muy concreta, dentro de un hipercubo cuyo centro se encuentre en P y de tamaño 1. Se pueden trazar líneas paralelas en P, en los puntos cuya coordenada x sea una medida entera, dividiendo así el plano en distintas regiones, y donde se cruzan las regiones,
se pueden colocar hipercubos que contienen a cuadrados de la rejilla. Finalmente, la proyección de los cuadrados de la rejilla sobre P da lugar a unas teselas relacionadas con las líneas del plano, cuya dirección y forma dependen de la proyección de los vectores de la rejilla. Si dos puntos de intersección se encuentran en la misma línea, sus teselas correspondientes compartirán borde. Además, si realizamos la proyección de todos los cuadrados de la rejilla, seleccionados mediante este proceso, van a encajar perfectamente. Así se halló que para n igual a 5, el resultado era este. ¿Os suena, verdad? La teselación de rombos de Penrose. Pero vaya, que si esto os parece magia, esperaos, porque resulta que parece que la relación entre las teselaciones y los hipercubos estaba ya predestinada. La palabra tesela viene del latín y significa cúbito o azulejo, diminutivo de tesera, palabra que significaba cubo de piedra o madera. Esta, a su vez, proviene del griego tesares, que significaba 4, y que comparte raíz con tesseracto, hipercubo de 4 dimensiones. Pero vaya, al final, ¿qué hago con el suelo de mi cuarto? ¿Cómo lo decoro? No sé, no he aclarado nada. Bueno, ya está aquí el vídeo, pero también me gustaría presentarme. Yo soy Carla, estudiante de Mates e Informática. Este es el primero de una serie de vídeos que vamos a ir realizando, tratando distintos temas, especialmente relacionados con las matemáticas. Si tenéis interés en un tema concreto o tenéis sugerencias, estaríamos encantados de escuchar vuestra opinión. También me gustaría informaros de que este es un proyecto que se está elaborando a través de la Academia Teselando, que es una academia formada por profesores, estudiantes de estos grados, y que estaremos encantados de ayudaros y proporcionaros información en cualquier materia que podáis necesitar algún tipo de ayuda. Y bueno, no os olvidéis de compartir y seguir a Teselando.